Algunas recomendaciones importantes. Vuelvan a resolver los ejercicios ustedes mismos para que de esa manera en el examen lo puedan hacer sin ninguna dificultad. Recuerden que los ejercicios van a variar de posición. De repente la pregunta 1 está así, pero en la pregunta 2 es así, ¿no? O sea, de repente lo cambio. Es lo mismo, por eso tienes que hacerlo tú y de esa manera lo recuerdas mejor. Perdón por los inconvenientes técnicos. Pregunta número 1. Me piden el valor de x que indique el caso de congruencia, etc. Entonces aquí vemos que hay dos triángulos que claramente deben ser congruentes, pero de repente no sabemos por qué, ¿no? El triángulo 1 y el triángulo 2. En este caso, ellos aparentemente tienen dos elementos en común. Uno es el ángulo y el otro es el lado. Lado bolita, ángulo alfa. Falta un elemento más. El elemento tercero vendría a ser este tercer lado común. Lo podemos poner así, ¿no? Este es un lado común. Ambos tienen ese lado. Entonces yo debo poner 1 es congruente con 2. Normalmente se suelen nombrar los vértices, ¿no? Se pone A, B, C, D y se nombran los triángulos que son congruentes. Pero dado que se nota qué triángulos son, o sea, no hay ningún problema para notar que se trata de los dos triángulos, o sea, no hay ninguna confusión visual. Entonces no es necesario indicar los vértices de repente, ¿no? Lo que sí hay que indicar es qué caso, ¿no? Aquí hay dos lados comunes, dos lados iguales, o sea, en común para los dos triángulos, el bolita y la rayita, y el ángulo entre ellos es alfa, ¿no? Solo tenemos un ángulo, por eso el caso sería lado, ángulo, lado. Si queremos indicar, porque tenemos que hacerlo, sería qué lado, bolita, qué lado, rayita, perdón, rectangulito, así, el echado este de aquí, común para los dos, y entre los dos está el ángulo alfa. Ya está, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, al ser congruentes, ya digo, ¿no? A alfa se lo pone 2x menos 3, a alfa se lo pone 5. Si tú no pones esto, no te voy a poner los puntos, recuerda. 2x menos 3 es igual a 5. Por lo tanto, x vale 4. Pregunta 2. La pregunta 2 es muy similar, ¿no? Aparentemente aquí, bueno, naturalmente hay dos triángulos, así que se supone que esos dos deben ser los congruentes. No hay más. Y tengo estos dos. Aparentemente solo hay iguales, ángulo de 90 y este lado circulito, ¿no? Iguales, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Porque deben ser tres elementos. Ahí está, ahí tenemos dos. Falta este ángulo de aquí, el ángulo común, alfa. Este alfa por opuesto por el vértice pasa aquí. Date cuenta que este elemento no existía, o sea, sí existía, pero no le habíamos puesto un nombre. Solo le ponemos alfa. Y ya tenemos el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Por qué caso? Solo un lado. Y son dos ángulos. ¿Qué ángulos? Uno es el 90. 2 es el lado bolita. Y 3 el ángulo alfa. Esos tres crean la congruencia. Ambos poseen esas dos cosas en ese orden, ¿no? El lado tiene que estar entre los ángulos. Luego alfa se lo pone 18, a alfa se lo pone 3x. Por lo tanto, o entonces primero, 3x es igual a 18. Y por lo tanto, para cerrar, x vale 6. ¿Está bien? Recuerden, si la figura es natural visual, no es necesario indicar los vértices. Después ya vamos a ver uno en el que sí sea necesario. Pregunta 3. Tenemos esto. Aquí hay que hacer un trazo. Creo que si tú te das cuenta, estos dos parece que tuviesen tres elementos en común. Alfa, bolita y el ángulo tita. Pero aquí tita es interno y aquí tita es externo. O sea, no es un elemento en común. Entonces lo que vamos a hacer es trazar un triángulo. Vamos a hacer como si esto fuera un espejo. O sea, como si aquí hubiera una línea de espejo. Así, a ver si la pongo en vertical, se notará. Bueno, si pudiera ponerlo así, podrían ver, ¿no? No es un espejo exacto. Y si quisiera hacer un espejo, un reflejo, tendría que hacer una línea así. Y poner el ángulo tita por acá, ¿no? Esta es una pregunta que quizás venga, así que estudienla bien, vuelvan a hacer ustedes. Para crear la congruencia a propósito, ahora sí, este triangulito de aquí, triángulo 1, y este triángulo 2, ya tienen, aparte del alfa y la bolita, un elemento más en común. ¿Cuál es ese elemento? El ángulo externo común, ¿no? Que si quieres lo traduces en ángulo interno, observa. Este ángulo de aquí, ángulo con puntito,
suma con tita 180, así que este también tiene que ser ángulo con puntito porque debe sumar con tita 180. Le puedes poner beta si quieres, no hay ningún problema. Este es el trazo que hemos hecho que forma el ángulo tita aquí para decir que los triángulos ahora sí son congruentes. 1 y 2, ojo. Solo 1 y 2. 1 es este, si quieren le ponen nombres, ABC. Y el otro es CDE, ¿no? Aquí le pones ABC y CDE. ¿Qué caso? Tiene solo un lado común y hay dos ángulos iguales, ¿no? Mi recomendación, nómbrenlo y ya pueden poner beta, bolita y alfa, ¿no? Beta, uy, aquí hay un error, ¿no? Fíjense, lo cometí a propósito por si acaso. Aquí no es el caso este de aquí, o sea, sí es el caso, pero no es la situación, porque entre beta y alfa no está bolita, entonces yo tengo que decir que este ángulo de aquí, phi, es igual a este que está aquí, y eso es natural que son iguales, ¿no? Porque al tener dos ángulos iguales, el tercero también debe ser igual, porque la suma debe ser 180 en ambos, el mismo ángulo, ¿no? Vamos a poner con rojo para que vean que lo estamos agregando, y aquí corregimos, ¿no? No es beta, bolita, alfa, sino es alfa, bolita y phi. Esto se borra y aquí debería ser phi. Entonces ahora sí la congruencia está dada. Entonces a alfa se lo pone 7, a alfa se lo debo poner 7, conclusión, a b vale 7. Aquí voy a poner el punto E. Y como estos dos ángulos son iguales, entonces ¿cómo es el triángulo? Isósceles. Por lo tanto, x vale 7, porque a tita se lo pone L en ese mismo triángulo, entonces deben ser iguales, ¿no? Ángulos iguales se lo ponen lados iguales. Entonces el trazo es fundamental. Si no hacen el trazo no les va a salir el ejercicio. Practíquenlo porque puede que yo se los ponga así, ¿no? Echada la figura así y tú tienes que pensar ahí. Naturalmente solo tienes que doblar la hoja para que veas lo que antes se resolvió, ¿no? Esta pregunta también requiere un trazo, fíjate, te dicen AB es igual a 2BC y acá hay dos triángulos que no son congruentes. Pues no se sabe, no solo tenemos dos ángulos, bueno, un ángulo y un lado común, o sea, dos elementos, falta el tercer elemento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, como me dicen que AB es 2BC, quiere decir que si esto vale L, todo esto vale 2L, lo vamos a poner aquí, ese es el dato. Entonces yo lo que voy a hacer es ubicar el punto medio M para unirlo con esto y crear congruencia. ¿Dónde creo la congruencia? Al ubicar el punto medio L y L, creo la congruencia entre estos dos, este y este. 1 congruente con 2. Porque ahora ya poseen más elementos en común. El L es el tercer elemento en común que estoy formando, ¿no? Y aquí este tita de aquí pasa aquí. Eso es claro, ¿no? Por ángulos opuestos por el vértice. Entonces el triángulo 1 es congruente al triángulo 2. Como están pintados, aquí ya se hace la diferencia. Si tú quisieras establecer una diferencia mayor, tendrías que simplemente nombrar los vértices, ¿no? Aquí me falta uno que le puedes poner D y aquí le puedes poner E y lo escribes. ¿Qué caso de congruencia tenemos? Son dos lados, así que lado, ángulo, lado. ¿Qué lados? Bueno, uno es L, el ángulo es tita, tita aquí, y el otro lado es bolita pintada. Ahí está, ángulo, lado. Conclusión. Bueno, este tiene ángulo, a L se le pone el ángulo tita, a L se le pone el ángulo tita. Por eso es un poco más complejo. En tu hoja les estoy dejando en el link el archivo, así que van a poder revisarlo cuando deseen los ejercicios si es que han perdido su hoja. En la hoja que les he entregado no aparece esta X, faltaba colocar que este valor era la X. Entonces al tener yo tita y tita, el triángulo viene a ser isósceles. El MEB es isósceles. Conclusión, este lado ME también vale L, porque tener dos ángulos iguales es equivalente a tener dos lados iguales, ¿no? Ese vale L. Si este vale L, ¿cómo es este triángulo? Sí, te estoy preguntando, ¿cómo es? Isósceles.
Entonces este x también está aquí. Pero ¿quién es este ángulo? Por la congruencia, abuelita se le pone 48, abuelita se le pone 48. Y en ese mismo triángulo isósceles se cumple que x más x es igual a 48. Recuerda, vuélvelo a hacer, cosa que te lo memorizas mejor, ¿no? Ya cuando llegues al examen se te va a resultar inmediato resolverlo y vas a incluso ahorrar tiempo. 2x es igual a 48, por lo tanto x vale 24 grados. Pregunta número 5. Bueno, esta pregunta es un poco más directa como las anteriores. Estos dos triángulos, el ABD y el ADC, deben ser congruentes. Noten que tienen tres elementos en común. ¿Cuáles son? 20x en cuestión de ángulos y el lado bolita en cuestión de lados, ¿no? Ambos triángulos lo tienen. Entonces podemos plantear directamente la congruencia. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué ángulo? 20 grados. ¿Qué lado? Bolita pintada. ¿Y qué otro ángulo? Que está, ojo, eso es importante, que estos dos ángulos rodeen al lado, o sea, que lo formen. Este y este. Si fuese otro lado no podrías establecer la congruencia, no de este caso por lo menos. Y el otro ángulo es el x que está en común, ¿no? Este es común. Dada la congruencia, ¿qué se va a cumplir entonces? Yo voy a tener en el triángulo de aquí a 20 se lo pone este de aquí. Y en el triángulo de aquí a 20 se lo pone este de aquí. Entonces si a esto yo le pongo rayita, este también deberá ser rayita. O podemos decir BD es igual a DC. Conclusión, isósceles, porque tiene dos lados iguales, BD y DC. Por lo tanto, x vale 20 grados. En este triángulo, a lados iguales, se lo ponen ángulos iguales, x y 20 en este caso. No era nada complicado. Pregunta 6. Esta es interesante. Me parece que la he puesto. Presten atención aquí. Yo tendría estos dos triángulos naturalmente son congruentes. ¿Por qué? Tienen tres elementos comunes. Uno, lado barrita, digamos. Dos, la bolita y el x. Entonces hay congruencia. Uno es congruente con 2. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. ¿Qué lado? Barrita, ángulo x y el lado bolita pintada. Conclusión de la congruencia. Aquí viene la parte interesante, digamos. A bolita se le pone este ángulo, digamos alfa. Entonces a bolita también se le debe poner en el otro triángulo alfa. Y en este triángulo, todo esto es un ángulo exterior. Así que alfa más 50 debe ser ¿quién? Los dos interiores. Alfa más x. Por lo tanto, x vale 50 grados. Es una forma. Hay otras formas también, no hay ningún problema y se pueden resolver de otra forma. Si ustedes tienen otra, no hay ningún problema. Yo la reviso y en el examen les corrijo. Pregunta 7, me parece que esta también viene. La anterior estoy seguro que viene, pero esta no recuerdo muy bien. Este es un triángulo de 45 grados y 90. Si nosotros completamos, este va a ser 45 también. Así que este triángulo termina siendo isósceles. Es isósceles, así que estos dos lados son iguales. Y entonces empieza a aparecer, ¿no? Si bien estos dos triángulos tenían en común solo el 90, ahora aparece un elemento más. Y vamos a hacer aparecer otro más. Si a este le pongo alfa y a este beta, alfa más beta aquí suma 90 grados. Conclusión, este de aquí también es alfa, porque alfa más beta debe sumar 90, ya que estos tres suman 180. Aquí lo voy a poner así, BCR, ángulo, debe ser alfa. Lo mismo por aquí, esto debe ser beta. Y ahora sí, 1 es congruente con 2. Si no te diste cuenta por qué debe ser beta, si tengo alfa y beta suman 90, esto debe ser beta porque los tres deben sumar 180. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué ángulo? Beta. ¿Qué lado? Bolita pintada. ¿Qué otro ángulo? El alfa. Fíjate, beta, bolita, alfa. Beta, bolita, alfa. Conclusión. A beta se le pone x, a beta se le pone 8. Por lo tanto, x
x es igual a 8, dada la congruencia. Ahora pasamos a la última pregunta, quizás un poco difícil, no sé si esta la puse, no sé si me estoy confundiendo, pero creo que también la puse, así que con cuidado. Si no la puse, disculpen, y si no, no pasa nada. A este ángulo, aquí lo que me piden es, si no me equivoco, me dan esta información y me piden esta. Voy a ponerle un lado cualquiera, tú ya lo cambias en tu solución, porque en la tarea tienen que presentarla el día lunes, no se olviden. Digamos que esto vale 20 y esto vale x. No recuerdo si era así. No importa, esa es la relación entre la pregunta. Entonces, nos dan esto nada más. Aquí sí no hay congruencia, porque este es un triángulo rectángulo. Bueno, este no parece, después vamos a ver que no. Pero estos dos sí tienen algo en común, que es el lado circulito. Ahora vamos a ver que tiene algo más. Si este es θ, y esto es algo recurrente, esta técnica, estos dos interiores deben sumar todo este exterior. Entonces esto debe ser 60 más θ. Como aquí hay 60, este vale θ. Y ahora estos empiezan a tener más cosas en común. θ y bolita, pero ya no hay más. Y es ahí donde hacemos nosotros esta jugada, trazamos esta perpendicular. Para añadirle un elemento angular más, ¿cuál? El 90. Y ahora este triángulo, vamos a decir este un poco achurado, sombreado de rojo, viene a ser congruente con este que lo vamos a poner de lápiz. ¿Por qué son congruentes? Acá está 1, acá está 2. 1 es congruente con 2 por el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Qué ángulos? Bueno, está θ, este lado bolita, θ bolita, θ bolita, θ bolita. Pero el otro ángulo no puedo poner 90 porque el ángulo tiene que formar el lado. Así que tiene que ser este tercero. Y es claro que este es igual, ¿no? Beta y beta. Porque suman 90, porque deben sumar 90, así que estos deben ser iguales, ¿no? Además, dos triángulos con dos ángulos iguales obliga al tercer lado a ser igual también. Entonces tenemos esta situación. En conclusión, este lado rojo, porque a θ se le pone este de aquí, debe ser igual a este. X. Este lado rojo debe ser X. ¿Con eso resolvimos? No, no resolvimos. Ahora hay que aplicar aquí. Este es un triángulo notable. ¿De quién? De 30 y 60. Pero no veo el 30, es porque aquí hay 60. Este debe ser 30. Entonces esto vale la mitad de la hipotenusa, que vale 20 ahorita. O sea, 10. Y el X vale esa mitad por la raíz cuadrada de 3. Es un triángulo notable conocido. Entonces pasamos ahora al tema de polígonos. Nos dicen, en un polígono equiángulo, el ángulo interno es 120 y me piden calcular el número de lados. Entonces yo voy a proceder de la siguiente manera. Polígono equiángulo, todos sus ángulos son iguales. Este símbolo de iguales, no es una carita. ¿No? Voy a dibujar un ángulo interno, ¿no? Una esquina del polígono. Aquí está, una esquina, esta esquina. Me dicen que el ángulo interno, o sea, esto vale 120. Está sucio esto. Si yo continúo, voy a conseguir ¿qué cosa? El ángulo externo, y ese ángulo externo va a valer lo que le falta para hacer 180, o sea, 60 grados. Ahora, el ángulo externo en un polígono equiángulo, en un equiángulo se cumple que el ángulo externo es igual a 360 sobre el número de lados. Entonces, si yo tengo 60 grados, que es el ángulo externo, viene a ser 360 entre n. N vale 6. Y ya está. Se trata de un hexágono. No es necesario dibujar todo. Me parece que viene una parecida. Te pueden pedir también el número de diagonales. No se olviden, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Te lo podrían pedir, tú lo podrías calcular tranquilamente, no es solo cuestión de reemplazar. 18 sobre 2, 9 diagonales en un hexágono. Claro, no me lo piden, pero si me lo pidiesen ya sabes cómo puedes hacer. Pregunta 10, me dice, polígono regular, ángulo interno es igual a 4 veces el ángulo externo. Así lo dicen de forma literal, yo lo he planteado nada más. Igual que en el anterior vamos a ejecutar la misma técnica.
Polígono regular, voy a chapar una esquina. Acá está la esquina. Voy a prolongar esto. Este es el ángulo interno. Vamos a suponer que este ángulo externo vale tita o alfa. O fita, como dicen en primero de secundaria. Fita aquí, el ángulo interno sería 4 veces ese, o sea, sería 4 veces fita. Entonces yo pongo aquí 4 veces fita y aquí pongo a fita. Entonces, conclusión, fita más 4 fita es igual a 180. 5 fita es 180. Fita es igual a 36. En realidad no tienen que esperar que siempre salga entero, por si acaso. Puede no salir, es una sugerencia porque puedo ponerles un problema donde no salga entero. No tienes que calcularlo, tienes que dejarlo simplemente así. 180 entre 5. Si quieres lo duplicas y ahora te explico por qué. Si yo duplico arriba sale 360, si yo duplico abajo sale 10. Son fracciones equivalentes y lo dejamos así. ¿Por qué lo dejamos así? Porque ahí me piden esto, el número de lados. Yo sé que el ángulo externo, que es fita, ¿cómo se calcula? 360 entre n. Entonces no me importa que sea 36, me importa que sea 360 entre 10. De esa manera, ¿cuánto vale n? 10. Te ahorras procedimiento, creo yo, y te puedes confundir si es que no te sale entero. Así que tengan un poco de cuidado. Yo podría hacer que no sea entero, pero tienen que seguir este procedimiento y les va a salir, ¿no? No hay magia aquí. Pregunta 11. Dice, al aumentar en 3 el número de lados de un polígono, equiángulo debe decir, en la separata no dice, pero debe decir polígono equiángulo. En la separata está, no se preocupe. Y si no está, se lo agregan. Al aumentar en 3 el número de lados, su ángulo exterior disminuye en 6. Calcula el número de lados, o hallar el número de lados. Entonces yo tengo el primer polígono, digamos, P1, y el segundo polígono, P2. Número de lados, digamos aquí que tenga n. Dice que voy a aumentar en 3, o sea, de lo que tenía n, ahora voy a tener n más 3. Ustedes pueden tantear si gustan, pero no hay que hacerlo. Mi ángulo externo, ¿cómo se calcula? 360 entre n. Mi ángulo externo, ¿cómo se calcula? En este otro polígono, 360 sobre n más 3. Claramente, si tiene más lados, el ángulo externo va a ser más pequeño, o sea, va a disminuir. Y la resta de estos dos me dicen que es 6. ¿Cómo resuelvo esto? Puedo probar. Puedes ir probando valores. Vas a demorar un poco. No mucho, la verdad. Pero también puedes hacer esto, ¿no? El 360 que está en el numerador pasa al denominador. Bueno, vamos a volver a escribir para que no... Menos 360 sobre n más 3 es igual a 6. Entonces este que está aquí, que se repite arriba, puede pasar al otro lado. Y sale. Entonces al salir de ahí, sale de aquí y sale del otro lado. Sale de todos los lados en los que esté como numerador. Y pasa al otro lado como denominador. O sea, 1 sobre 60. Luego hay que operar esto. ¿Cómo se efectúa esto? Hago la división, me va a quedar 3 sobre n por n más 3 es igual a 1 sobre 60. Y ahora pasamos, ¿no? N por n más 3 sería igual a 3 por 60. A 60 lo descompongo en 12 por 5. 3 por 5, 15. O sea, este sería 12 por 15. Hay que descomponer de una forma adecuada. También no vamos a extendernos mucho. Y de ahí n vale 12 porque cada uno se debe coincidir, ¿no? N vale 12, perdón. Sí, porque son dos números que se diferencian 3 y 12 y 15 son dos números que se diferencian 3. Es una alternativa. Pregunta número 12. La suma de los ángulos internos es igual a 3600, calcula el número de lados. Sabemos nosotros que la suma de los ángulos internos es 180 por el número de lados menos 2. O sea, si esto es n, que quiero hallar, esto es 3600. Pasamos a dividir o sacamos 180. 180 a 20 y me quedaría n menos 2 es igual a 20. Por lo tanto, n vale 22. Te podrían pedir el número de diagonales que sale de un vértice. Solo tendrías que reemplazar.
Pregunta número 14. ¿Qué es un pentadecágono? Y me dicen, determine su número de diagonales. En un pentadecágono, determine el número de diagonales. ¿Qué es un pentadecágono? Es un polígono de 15 lados. Penta, 5, decágono, deca 10, 15, 15 lados. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. N vale 15, n menos 3 valdría 12, sobre 2, 90. Y esa vendría a ser la respuesta. ¿Está bien? Pregunta 15. El número de diagonales que se traza desde un vértice vale 10. Calcule el número total de diagonales. Entonces, ¿cuántas diagonales se traza desde un vértice? El número máximo me parece que dice, ¿no? Como máximo se trazan n-3. Eso también es una fórmula bien conocida para ustedes. Entonces, n-3 vale 10. ¿Cuánto vale n? 13. Por lo tanto, el número de diagonales será 13 por 13 menos 3 sobre 2. O sea, 65. ¿Sí? Pregunta 17. El número de diagonales... Perdón, pregunta 17. Aquí está. Al aumentar 2 el número de diagonales aumenta en 7. Entonces, otra vez. Polígono 1, polígono 2. Primer polígono n. El otro tiene 2 lados más. El número de diagonales aumenta en 7. ¿Cuántas diagonales tiene este? N por n menos 3 sobre 2. Obviamente si aumento los lados, aumenta las diagonales. Así que este ahora tiene más diagonales. Este menos este debe ser 7. N más 2. Si le resto 3 a esto, me va a dar n menos 1. Lo divido entre 2. Y la resta de estos dos, la diferencia, el menos el, me tiene que dar 7 por dato. Porque aumentan las diagonales. Y lo escribo así. N más 2 por n menos 1 sobre 2 menos n por n menos 3 sobre 2 es igual a 7. El 2 pasa a multiplicar, o si quieren fracciones homogéneas, 2 aquí. ¿Quién es este número? N cuadrado más 2n menos n más 2, o sea, distributiva. Perdón, menos 2. ¿Y quién es el? N cuadrado menos 3n, nada más. Entonces ahí se van a restar esos dos. Es igual a 7. Operando se va a cancelar el, me va a quedar menos n menos 2 menos más 3n es igual a 2 por 7, 14. Por si acaso, si no entendieron esto, es el menos entra aquí y entra aquí. Se forma menos n cuadrado, por eso se va con él. Y el menos entra al otro, no se van a confundir. Entonces aquí tengo 2n es igual a 16, n vale 8. El número de lados del primer polígono es 8 y del segundo polígono es 10. En este caso el primer polígono es el que me piden. Y por último la pregunta 18. Dice, el número de diagonales menos el número de diagonales trazadas desde un vértice es 45. ¿Cuántos lados tiene? El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Si tiene n lados, este es su número de diagonales. ¿Y cuántos diagonales sale desde un vértice? Ya lo hemos visto, n menos 3. Y esto me da 45. Naturalmente podrían hacerlo probando valores, ¿no? Pruebo 10, 11, voy aumentando. Mi sugerencia es primero acerquen este número un poco al 45 y después ya van bajando, subiendo, dependiendo si se pasaron o si aún les falta. Por ejemplo, si pruebo 10 por 3, por ejemplo, 10 por 7 sobre 2 es 35, me falta, entonces voy subiendo. Necesariamente tengo que subir, ¿no? Pero como nosotros tenemos que resolverlo, hay que hacerlo, ¿no? Esto sería n por n menos 3 sobre 2, perdón, menos 2 veces n menos 3 sobre 2 es igual a 45. Hemos desarrollado esto. Aquí factorizo el n menos 3. Quedaría n menos 2. Estamos factorizando el que es igual. Si al sacarlo queda el y el. Es igual a 2 por 45. O si quieren, 90. Que es 9 por 10. N menos 3 por n menos 2. Dos números consecutivos y aquí dos números consecutivos. Ojo, no se vayan a confundir, la mayoría se confunde y piensa n menos 3 vale 10, porque parece más grande, pero no, este es el más pequeño. N menos 2 vale 10, n vale 12. Y verifiquen por si acaso, vayan a hacerlo mal, verifiquen. 12 menos 2, 10 y
12 menos 3, 9. Verifiquen con su desarrollo y debe coincidir. Y ahí hemos terminado, ¿no? La solución de álgebra se la subo el día de mañana, cosa que ustedes tienen tiempo, bueno, o el día lunes, de estudiar y hacerlo bien en su examen, ¿no? Ojalá y espero que les vaya muy bien en sus finales. No me gusta jalar a nadie. Hasta luego.